Muchas gracias, Marianela. Como lo mencionabas antes, trabajamos en la biblioteca de Hammarskjöld Library en la sede de Nueva York. En el día de hoy queríamos hablarles en forma muy general de qué son los documentos de la ONU, qué tipos de documentos hay, y vamos a hablar bastante de la asignatura de un documento, que es la forma en que podemos encontrar los documentos. Es algo importante para nosotros, ya van a ver por qué hacemos énfasis en esta parte. Primero quería, a ver si puedo minimizar esto. No. Ok. No sé si, espero que puedan ver mi pantalla completa. ¿Se ve bien? ¿He compartido la pantalla? Sí. Quería hablarle un poquito de las reuniones parlamentarias y de los documentos. Los documentos de Naciones Unidas, al menos los que están incluidos en nuestra base de datos, van a girar en torno de las reuniones que se realizan en la sede de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social. Eso es lo que nosotros consideramos un documento de Naciones Unidas. Como en toda reunión, van a haber cartas, que son comunicaciones entre dos partes, pueden contener diferentes documentos que se relacionan con un tema que se va a discutir durante la reunión. Los temas son diversos, entonces puede haber diversos documentos. Después vamos a tener un programa, una agenda importantes. Por ahí hay como 250 temas para una reunión importante como la Asamblea General. Cada tema del programa nos van a indicar quién lo va a tratar, cuáles son los documentos relacionados, cuál es como si fuera la historia de este tema. Va a haber entre estos documentos informes que son lo más parecido a un documento académico. Va a ser un informe, es un documento extenso que trata un tema en profundidad. ¿Qué más vamos a tener? Una vez que se haya llevado a cabo la reunión, vamos a tener un acta. El acta va a indicar todo lo que haya pasado en la sesión, en los discursos, los votos, todo indicado en un acta. Y finalmente vamos a tener las resoluciones y decisiones que se han tomado durante esas reuniones, que en general son lo más importante o lo más usado después de la reunión. Entonces, después de esta introducción un poco informal, vamos a ver cuál es la definición oficial del documento. Un texto escrito, no tenemos video, no tenemos imágenes, o al menos las imágenes no son la parte más importante del documento, que está presentado a un órgano principal o a un órgano subsidiario, es decir, a una parte de ese órgano principal, y que en general está relacionado con un tema del programa, con un tema de la agenda. Y lo que vemos aquí abajo es lo que llamamos la asignatura. Este texto ha aparecido en un documento y esta es la asignatura del documento. Es la forma en que identifica Naciones Unidas al documento en particular. Ahora nos vamos a focalizar un poquito más en esta asignatura. Pero antes quería mostrarles qué es el documento, cómo se ven los documentos. Imagínense que estos documentos van a ser utilizados en las reuniones. Son blanco y negro, no son documentos comerciales, son para la discusión en la reunión. En la parte superior vamos a tener la asignatura de la que le había hablado y vamos a ver cuál es el órgano que va a tratar este documento. La fecha y más información como otros documentos, ¿no? Nos focalizamos en la asignatura. La asignatura va a tener letras y va a tener números y va a identificar cada documento individualmente. Una asignatura, un documento. Lo que sí, el documento va a estar traducido a uno o varios idiomas y todos los idiomas van a compartir esa asignatura. Esos son ejemplos de asignatura.
que ahora lo vamos a revisar bien. Parece complicado, pero vamos a ir parte por parte y después cada asignatura cuenta de qué se trata este documento. La primera parte nos va a decir cuál es el órgano principal que trata el documento. Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, incluso hay algunos documentos que son del secretariado, es decir, más bien administrativos, como la definición que vimos recién, que tratan de lo que la Secretaría trabaja. Hay excepciones, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño tiene su propia asignatura, pero lo general es que se empiece con una de estas letras. Pasamos al segundo componente. Este componente nos va a decir quién exactamente está tratando el documento. Un comité, una comisión, una conferencia, es más información sobre el documento. Y así vemos cómo se va formando el símbolo. A por Asamblea General, C1 por Primera Comisión. ¿Qué otras partes va a tener? Por ejemplo, si es un borrador, si es un proyecto de resolución, un documento que va a requerir más trabajo, vamos a ver en la asignatura la letra L. Si es una resolución, vamos a ver RES por resolución, RES. Si es un acta, PB o SR, eso lo vamos a ver en más detenimiento adelante. Vemos aquí qué es lo que en este caso particular significa cada parte de la asignatura. Una vez que ha salido el documento, si es que requiere alguna revisión, algún cambio, se le va a agregar al nuevo documento o al documento adicional un componente final. Entonces aquí, por ejemplo, se ha emitido un documento y se ha revisado. Entonces el nuevo documento va a incluir revisión número 18. Esto es para aquellos usuarios que necesiten hacer investigaciones un poco más históricas. Aquí hay que notar que las asignaturas no han sido siempre igual. Por ejemplo, en el caso de la Asamblea General, en el año 1976, se introdujo un cambio en la asignatura, se le añadió el número de sesión. Eso simplifica bastante la búsqueda, organiza bastante los documentos, pero si es una búsqueda histórica hay que tenerlo en cuenta porque va a ser un tanto más dificultoso encontrar los documentos de antes de 1976. Algo similar pasó en el Consejo de Seguridad, se le agregó el año aquí, entonces se puede identificar los documentos por año, pero hay que tener en cuenta que este cambio va a afectar la búsqueda para documentos más antiguos. Otro detalle que hace la búsqueda de documentos quizá un poquito más difícil es que a partir de 1993 todos los documentos nacen en formato digital. Por tanto, en nuestra base de datos va a ser mucho más fácil encontrarlos, ¿no? El texto completo se va a poder encontrar fácilmente, se va a poder buscar dentro de los documentos, pero antes de 1993 el formato principal era papel. Por tanto, no todos los documentos van a estar disponibles en las bases de datos. Nuestra biblioteca tiene toda una sección que hace digitalización, pero todavía hay muchos documentos que se encuentran solamente en formato papel. Los documentos principales como resoluciones, actas, van a estar ya digitalizados, pero los otros documentos van a estar digitalizados de acuerdo a su importancia para Naciones Unidas. Quizás hubo un proyecto o quizás se estuvo trabajando con un número de documentos y se digitalizó, pero no es 100% de los documentos que están digitalizados. En caso que encuentren documentos en la base de datos que no tienen adjunto el texto completo, la primera referencia va a ser
contactarse con su biblioteca depositaria. Si el documento no está en formato papel en la biblioteca depositaria, ellos pueden contactarse con nosotros y hacemos escaneados por demanda. Volviendo a los tipos de documentos de Naciones Unidas, ahora vamos a verlos uno por uno. Primero las resoluciones. Las resoluciones son nuestro documento esencial, ¿no? El más importante, el más popular. Por lo tanto, se emiten en forma individual. Es un tanto más fácil encontrarlos. Las resoluciones que van a estar en formato individual son las de los órganos principales, la Asamblea, el Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, y también el Consejo de Derechos Humanos. Las decisiones también las toman los órganos, pero son generalmente sobre temas administrativos, temas no tan, digamos, no tan importantes. Entonces no se encuentran en forma individual, sino que se van a encontrar en una compilación. Entonces, al final de la sesión, va a haber unos suplementos que contienen todas las resoluciones, decisiones durante esa sesión. Es algo para tomar en cuenta, que si aparece la palabra decisión, eso va a ser un poquito más difícil de encontrar. Hay que ir al suplemento adecuado. Y seguimos con los órganos principales, o seguimos con los documentos, en este caso los informes. Cada órgano de Naciones Unidas va a reportar, va a enviar un informe a la Asamblea General. Por tanto, vamos a encontrar informes anuales, para cada sesión. Informe del Consejo de Seguridad a la Asamblea General, del Consejo Económico y Social, etc. La Asamblea General no crea su propio informe, pero existe el informe del Secretario General que compila toda la información con respecto a todo lo que ha pasado durante el último año, y eso también se envía a la Asamblea General. Cada órgano subsidiario, comisión, agencia, va a enviar un informe a la Asamblea. A la Asamblea o a su órgano principal. Los informes van a contener las resoluciones y decisiones tomadas por ese órgano y otra información, por ejemplo, las discusiones, ¿no? Los informes del Secretario General. Como había mencionado antes, los informes son lo más parecido a un documento académico. Son largos, incluyen mucha información, pero pueden ser sobre diferentes temas. Puede ser un informe sobre una misión de paz, puede ser un informe sobre una cuestión, un problema internacional o una cuestión que el órgano está interesado. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? El estado de la cooperación sur-sur. Son documentos regulares, no hay una forma de identificar cuál es un informe del Secretario de Naciones Unidas. Llegamos a las cartas. Como les había dicho antes, es una comunicación de una parte a otra parte. Y hay un detalle con las cartas. La parte importante de la carta en general es el documento adjunto. Pero en el documento en particular, o sea, en la carta que se va a publicar, por ejemplo, tenemos este ejemplo del caso de consejos de seguridad. Cuando se emite el documento, el título no refleja necesariamente el contenido del documento, porque el título es: esta parte mandó una carta a esta otra parte, ¿no? En este caso,
el Reino Unido al secretario general. Después, en el primer párrafo, vamos a ver que se trata de enviar un documento para su consideración. Eso lo va a incluir la información en la base de datos en sí, pero no va a estar en el título. Pasamos a las actas de sesiones. Hay dos tipos de actas de sesiones. La que vemos aquí mencionada son las actas literales, es decir, lo que se ha dicho palabra por palabra va a aparecer en el acta literal. Lo encontramos en los símbolos, en la asignatura, como PV, es del francés procès-verbaux. Y también tenemos actas resumidas. Este acta va a estar en tercera persona, pero va a contener la información del discurso que se haya dado en el momento. Lo vamos a identificar en la asignatura por las letras SR, por Summary Record. Los discursos. Los discursos son importantes, pero no tienen su propio documento separado. Quiere decir que los vamos a encontrar a través de la base de datos. En nuestra base de datos hay registros que incluyen información sobre cada registro cada discurso que haya aparecido en un acta. Ahora vamos a ver ejemplos sobre esto. No todos los discursos están incluidos en la base de datos, por eso hay algunas fechas indicativas de hasta dónde vamos en la inclusión de discursos. Esto está cambiando continuamente porque nuestros bibliotecarios siguen trabajando para incluir toda la información en la base de datos. Un caso similar con la información de la votación. También proviene de las actas, pero lo podemos encontrar los resultados en nuestra base de datos. Vamos a ver en un ejemplo posterior cómo lo vamos a encontrar. Y en este caso sí se encuentran las resoluciones en la base, los votos en la base de datos. Antes de pasar a la demostración, quería darles un pequeño truco de cómo recuperar un documento una vez que tenemos la asignatura. Con esta parte de la dirección web, http://undocs.org/, si anteponemos esa dirección a la asignatura, vamos a recuperar directamente el documento. Esto quizás si es que van a incluir un documento en una bibliografía o enviar un email. Digamos que puede tener diferentes usos, pero es un truco que es interesante saber. Otro detalle. Nuestra base de datos, probablemente sepan que los idiomas oficiales de Naciones Unidas son 6, pero los idiomas de trabajo son inglés y francés. Entonces nuestra base de datos solamente se encuentra en inglés, la parte de los metadatos. Por tanto, la búsqueda, cuando se quiere hacer una búsqueda en la base de datos, la forma más práctica o la forma más limpia, digamos, es utilizando un término en inglés. En caso de que no conozcan el término en inglés, pueden utilizar este recurso que es UN Terms, que hace la traducción de uno de los idiomas oficiales, por ejemplo el español, al inglés. En realidad es de uno de los idiomas oficiales a otro de los idiomas oficiales. Si entran un término, lo van a obtener en todos los idiomas oficiales. Y creo que... ok.
Entonces, esto es lo que vamos a ver en el sitio web de la Biblioteca de Naciones Unidas. Vamos a tener una búsqueda sencilla, como en Google, entrando un término. Podemos buscar por colección, que nos vamos a enfocar en los discursos y en las votaciones, o podemos tener una búsqueda avanzada donde decidimos exactamente qué palabra buscar en qué parte en qué parte exactamente del registro. Aquí tenemos entonces nuestra base de datos, la dirección web, digitallibrary.un.org. Toda esta información va a estar en la presentación que le vamos a enviar después de esta clase, así que no tienen necesidad de escribir a toda velocidad el sitio web. Como los dije, podemos tratar aquí una búsqueda. Primero quería contarles un poquito de qué es lo que estamos mirando. A la izquierda vamos a tener la opción de cambiar el idioma de la interfase. Vamos a seleccionar español. Al menos algunas partes nos va a cambiar al español y vamos a tener un poquito más de idea. Por ejemplo, voy a usar el término multilingualismo, que es en inglés multilingualism, y voy a buscar. Aquí vemos los resultados, 496 registros. A la derecha podemos ver cuáles son los registros que contienen texto completo. Hasta aquí hay texto completo. Si no hubiera texto completo va a quedar vacío. A la izquierda vemos las facetas que nos van a permitir limitar la búsqueda si queremos solamente un tipo de registro, por ejemplo, Asamblea General o Consejo Económico y Social. Y finalmente tenemos los resultados. Cuando hacemos clic en el registro, vemos qué tipo de datos hay en este registro, aparte del texto completo. Vamos a tener un título, un autor, una fecha. Vamos a tener la opción de bajarnos el documento en los distintos idiomas. Lo vemos el idioma a la derecha. Toda la información relacionada. Aquí otra vez tenemos la opción de bajar el documento. Los temas y una vista rápida. Podemos seleccionar el español y vemos al menos la primera página para saber si recuperamos el documento correcto. Volvemos hacia atrás. Y vamos a ver que hay un botón de opciones. Estas opciones nos van a permitir reorganizar los registros que vemos en pantalla. Automáticamente están ordenados por relevancia, pero podemos cambiarlo por fecha, por signatura, hay diferentes opciones. Un detalle, en caso de que estén mirando esta pantalla, estén mirando esta página en una pantalla más pequeña, lo que va a pasar es que las opciones de la izquierda se van a presentar aquí en este botón. Entonces van a tener las facetas en el mismo lugar que las opciones para ordenar los registros. Otro detalle. Mencioné antes que hay documentos, especialmente a partir de 1993, que se encuentran a texto completo, incluidos en la base de datos, y también tienen su proceso de OCR. Por tanto, podemos buscarlos por texto completo. Es decir, si en este caso multilingualismo no va a aparecer solamente como tema en el registro, sino que puede aparecer dentro del texto. Si lo habilitamos, vamos a ver que
recuperamos un número mucho mayor de registros. Eso tiene sus pros y sus contras. Si es que no están recuperando documentos, es una opción muy interesante. Si realmente el término es claro, pueden ver que hay bastante ruido cuando agregamos la búsqueda a texto completo. Volvemos a la página principal y vamos a hacer una búsqueda por colección. Empezamos con la información de votación. Aquí vemos es una página similar a la que habíamos visto en la búsqueda simple y lo que podemos ver es que directamente en la vista rápida nos indica cómo se han votado los países, cómo han votado los miembros, a favor o en contra, absteniéndose o sin votar. Bueno, vamos a buscar algo un poquito más controversial para que se vea la diferencia en los votos. Death penalty, pena capital, y ahí sí vemos a favor, en contra, abstenciones y cuáles países no han votado. Cuando hacemos clic en el título, podemos ver país por país cuál fue el resultado. Si queremos ver otros documentos relacionados, están en el record. Igual que la otra búsqueda, también podemos limitarlo por las facetas o podemos organizar las opciones o cómo lo vemos en la organización de los resultados. Si volvemos a la página principal, podemos ver un poquito más los discursos. Aquí, por ejemplo, aquí vamos a ver la búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada es bien práctica porque nos dice cuáles son los campos dentro del registro por los que podemos buscar. Reitero que los discursos no están en forma individual. Los discursos van a estar incluidos en un acta. Pero podemos buscar, por ejemplo, por el speaker, es decir, la persona que dio el discurso. Mi ejemplo iba a ser por país. Entonces vamos a poner Costa Rica. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo una investigación sobre, ahí está mi ejemplo, sobre la posición de Costa Rica o quisiéramos ver los discursos relacionados con la mujer o la cuestión de la mujer que ha dado Costa Rica, podemos buscar de esta forma en la base de datos. Y ahí nos aparece la persona, el órgano en donde se ha dado este discurso y el acta en donde apareció el discurso. Creo que los discursos ya estamos. Quería indicarles también en esta plataforma otros detalles, por ejemplo, la información de contacto. Si tienen un problema o ven que la base de datos no está funcionando, pueden contactarnos directamente. Creo que ya estamos bien para esta base de datos. Laura, sí. ¿puedes hacer
Cara Búsqueda avanzada. con Siria y Russia, Oh, con, oh, sí, 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 sí. Ok, como en otras bases de datos, un truco que se puede usar en en esta base de datos, en nuestra biblioteca digital, es la truncación. Eso quiere decir que si sabemos que hay términos que empiezan de una forma, pero no estamos completamente seguros del final, podemos usar el asterisco para truncar la búsqueda. Por ejemplo, si no sabemos, por ejemplo, uy, perdón, en el caso de Rusia, si no sabemos si es Russian Republic o Russia, o cómo se va a terminar este término, usamos el asterisco y eso va a traer todos los records, todos los registros relacionados con el país. Por ejemplo, en el caso de Siria, si no sabemos si el nombre del país es Siria o Syrian Republic, Syrian Arab Republic, that's the correct one, ese es el término correcto, podemos usar la palabra truncada. Por ejemplo, el caso de niño, niños, que empieza con child, podemos truncarlo y recuperar, en este caso, un tema sí, o sea, los temas que incluyan tanto child como children. Ok, como dije antes, pueden contactarnos usando el link en la parte superior. Esto nos va a enviar un mensaje. Pueden también esto es todo lo que quería mostrar en esta base de datos. Por eso, y la próxima página que quería mostrarles es nuestras guías de investigación. Estas son guías que son una serie de páginas con un número importante de guías que son tanto con información, ¿está en inglés? Sí, perdón. En la parte superior vamos a cambiar a español. Estas guías, entonces, como decía, son creadas por nuestra biblioteca e incluyen información que les va a ayudar mucho para la investigación usando documentos de Naciones Unidas. Las tenemos organizadas por órgano principal o por tema. Entonces, en el caso de, por ejemplo, la Asamblea General, toda la información incluida en este entrenamiento y muchísima más, la van a encontrar en esta página. Y también van a encontrar, digamos, por tema, ¿no? Medio ambiente, por ejemplo. Aquí van a encontrar los documentos más importantes relacionados con el tema, así como los órganos que tienen relación, que tienen un subórgano, que tienen un órgano subsidiario trabajando en el tema. Desde aquí también pueden ir a otro, sinceramente, nuestro sitio web tiene muchísima información, pero para iniciar la búsqueda, una página interesante también es esta página de los Estados miembros de la ONU a lo largo de las sesiones. La biblioteca siempre trata de incluir información en el web que nos pueda, o sea, que sabemos que es muy popular y que recibimos muy seguido y pensamos que puede ayudarles a los usuarios. Por ejemplo, si buscamos Costa Rica, vamos a encontrar lo básico de lo básico, las preguntas que siempre nos hacen.
cuándo fue el Estado miembro del Consejo de Seguridad, miembro del Consejo de Derechos Humanos, si estamos buscando como que adivinar o investigando la posición, nos va a llevar a los discursos, a los proyectos de resolución que ha tratado de impulsar Costa Rica. Eso es un buen punto para empezar la investigación dentro de los documentos de Naciones Unidas sobre un tema. Y finalmente, las preguntas frecuentes de la biblioteca. Estos, perdón, también en la esquina superior derecha lo cambiamos a español. Estas preguntas son las preguntas que recibimos en el servicio de referencia continuamente, entonces es una compilación. También son muy fáciles de recuperar a través de Google, por ejemplo. Pero aquí las tenemos, ¿no? Si es que van a hacer una investigación sobre derechos humanos, las preguntas tienen bastante contenido. Bueno, justo agarré una que quizás no tanto, ¿no? Pero son preguntas que sabemos que son, que incluyen bastante investigación, que requieren bastante investigación, entonces lo incluimos online. Y creo que esa es toda la información que quería darles. Podemos pasar a las preguntas. No estoy segura si hay una mención a libros o revistas, pero, o sea, es una referencia. Es simplemente nuestra recomendación, es documentos que hemos utilizado y nos parecen interesantes, pero cuando haga clic no va a estar disponible para el público en general, porque estos son documentos, son libros o revistas que están bajo una licencia que no es nuestra, ¿no? No podemos compartir documentos que no son de Naciones Unidas. Es información comercial, por ende. Existen otros pequeños videos online, quizás le podemos enviar una lista como para seguir avanzando. Hay otros entrenamientos, este es el entrenamiento, digamos el primero, el básico.